alabar el nombre de nuestro Dios, pero más bueno es poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Voy a dejar con ustedes a mi hermano Miguel, que lo lleva a la hermosa meditación. Dios me los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sin duda que ya nos estuvimos gozando de una manera especial a través de esos cantos, a través de esa adoración. Dios ha sido bueno en darnos esa oportunidad de poder estar pues a través de esta conexión adorando y glorificando su nombre. Dios bendiga a todos aquellos hermanos y hermanas que se están conectando en el país o fuera del país, que tienen reunida a su familia, ¿verdad? Para decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin duda, hermanos, que es la forma en que todavía, por la misericordia de Dios, nos podemos estar conectando. Así es que la más cordial bienvenida para todos. Quiero invitarle que abra su Biblia. Sin duda tiene su Biblia por ahí a su lado. En el libro de San Juan, vamos a leer en el capítulo 11, el verso 36 y el verso 37. San Juan, capítulo 11, del verso 36 al verso 37. Dice así la palabra del Señor. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo repito, esa última parte. ¿No podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Hermanos, que Dios nos bendiga en su palabra. Para aquellos que ya tienen algún tiempo, alguna experiencia en el Evangelio, saben que esta porción corresponde al relato de la resurrección de Lázaro. Y hay una serie de situaciones, y yo creo que los que tienen algún tiempito ya en la congregación saben que más de una vez hemos predicado en algunos de los tópicos para los que se presta esta reflexión, y hoy quisimos tomar esta reacción de los judíos ante lo que dice el verso 35 de este capítulo 11. Dice que Jesús lloró. Ante esa reacción es que los judíos dicen lo que hemos leído en el verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos manifestaron que por qué Jesús, representando a Dios, no podía tener alguna intervención mayor. El título de esta reflexión es, hay poco gozo en el proceso. Hay poco gozo en el proceso. Así es que los judíos están manifestando ya a estas alturas, Jesús es un tanto popular. Muchos de sus milagros ya son conocidos y entonces los judíos están diciendo, bueno, ¿no podría haber hecho algo Jesús, que pudo antes haberle abierto los ojos a los ciegos, no pudo haber hecho que Lázaro no muriera? Es una pregunta que nos queda ahí latente y pensar, bueno, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué los judíos manifiestan este deseo? ¿Por qué Jesús no llega antes de que su amigo Lázaro, y lo enfatizo, su amigo Lázaro, porque Jesús es amigo de esta familia, ¿por qué no llega Jesús antes a esta familia y hace este milagro de sanidad? Sin embargo, la Escritura nos relata que Jesús adrede se queda más tiempo y luego llega después de que Lázaro tiene 4 días de muerto. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Y qué es lo que yo quiero enfatizar esta tarde? Lo que yo quiero enfatizar es algo que es real, que ha sido manifestado en la palabra de Dios, que es algo a lo que los cristianos deberíamos de estar acostumbrados y no deberíamos de quejarnos tanto, sino más bien fortalecernos en el Señor, y que el mundo también a veces no alcanza a comprender, y es la realidad que la adversidad siempre va a ser parte de nuestra vida. Alguna vez lo he dicho en la iglesia, pareciera que cuando venimos a este mundo, de una vez nos dicen que las cosas van a ser difíciles. Lo he dicho de esta manera. Hay una cosa extraña, algún médico a lo mejor le dé respuesta a esto, porque los niños solo nacen y lloran. ¿Se ha preguntado eso? Los niños solo nacen y lloran. O sea, es un efecto natural, tanto que si no lo hacen, los médicos le pegan una nalgada. Es como que los médicos le dicen, bueno, ¿y vos qué? ¿Venís contento o qué? Le pegan una nalgada, le dicen, mira, aquí lo que te espera. Es como decir, aquí lo que te espera son cosas difíciles. Y eso nos cuesta, hermanos, aceptarlo. La adversidad nos cuesta mucho aceptarlo y pareciera ser que nos olvidamos que un día fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, puesto en una posición de privilegio, puesto en un lugar de privilegio y de abundancia cuando ponen a Adán, hermanos, en el jardín del Edén. Eso es maravilloso leer esa porción. Pero luego
olvidamos que Adán desobedeció, olvidamos que el hombre desobedeció a Dios y que eso dio consecuencias que nos sacaran del lugar de la abundancia, que nos sacaran del lugar, hermano, donde todo estaba bien, a una tierra inhóspita. Y junto a esa salida de ese lugar maravilloso, nuestro pecado puso bajo maldición la tierra. O sea que la tierra, a partir de que el hombre peca y sale del jardín del Edén, ha estado expuesta a diversas circunstancias naturales que le han producido cambios y a la misma mano del hombre pecador, que no le importa la explotación de la naturaleza en beneficio de lo económico, en beneficio de acumular riquezas que ni puede consumir en toda una vida. Y esto nos ha llevado a tener un mundo, hermanos, que está desestabilizado, un mundo donde hay cosas que son efecto de la naturaleza, como, ¿qué diré yo? Los terremotos, ¿qué diré yo, hermanos? Los huracanes en alguna medida, pero muchas de otras cosas, hermanos, como excesos de lluvias en algunas partes del mundo, tiene que ver con un desequilibrio que nosotros hemos creado. Y esto trae esa adversidad de la que estoy hablando. Esa adversidad que muchas veces la gente no quiere aceptar, quiere cambiar, y hasta el pueblo de Dios algunas veces nos vemos tocados al ver la calamidad alrededor nuestro. Estamos cerrando una semana muy difícil, finalizando 2 tormentas tropicales, en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia. Pareciera ser, hermanos, que como dice por ahí un dicho, nos ha llovido sobre mojado. ¿Cuál es la opinión del mundo? ¿Cómo lo ve? Ellos dicen es el calentamiento global, es el derretimiento de los polos, es cómo hemos tratado la naturaleza. Tienen parte de razón en eso. Pero ¿qué dice la iglesia? Como cuando Jesús pregunta sobre él, quiere conocer la opinión de los que le conocen y la opinión de los que no le conocen. Así es que en ese sentido, ¿qué dice la iglesia sobre toda esta realidad? ¿Cómo lo ve? ¿Nos conmocionamos? ¿Nos afecta? Lógicamente nos afecta, pero debemos de entender que esta adversidad es parte de la consecuencia del pecado, es parte de la consecuencia de habernos alejado de Dios. Y yo quise ilustrarla en este hecho, en esta experiencia que tiene que vivir una familia que son muy amigos de Jesús, pero que a pesar de ser amigos de Jesús, no por eso van a ser privilegiados con el hecho de que no les va a pasar nada, con el hecho de que no les va a alcanzar la enfermedad, con el hecho de que en ellos no se va a cumplir lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, que la paga del pecado es muerte. Entonces, no quiere decir que porque son amigos de Jesús, todas estas cosas no van a afectarles. ¿Cómo no? Les van a afectar. Y la señal de esto es lo que hemos leído. Esta es parte de una porción donde a Jesús le mandaron a decir con tiempo al que hace milagro, al que es su amigo, el que ha dormido muchas veces en esa casa, le mandan a decir tu amigo, el que amas, está enfermo, como quien dice, si puedes hacer algo, si tu poder está dentro de esto, ven, sánale. Pero Jesús no va, adrede no va, sino que va hasta que Lázaro tiene, hermanos, 4 días de haber muerto. ¿Por qué lo hace? Primero, porque él tiene un propósito directo. Y luego, hermanos, yo creo que hay un propósito indirecto en la enseñanza que hoy estamos tomando para entender que a pesar de que Dios esté con nosotros, a pesar de que Dios esté interviniendo de alguna forma en el mundo, siempre vamos a tener que enfrentar algún tipo de adversidad. Y aquí es donde los judíos representan al mundo y María y Marta representan a la iglesia. Y vemos 2 posiciones que tienden a ser un tanto parecidas, aunque la postura de la iglesia sobre lo que pasa en el mundo debe ser totalmente la que el mundo tenga. Viene los judíos y dicen, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Sí podía. ¿Podía Jesús haber llegado y resucitar a Lázaro? Sí podía. ¿Podía Jesús, sin haber llegado, como dijo el centurión, solo decir la palabra y que Lázaro fuera sano y después mandar a decir con el siervo que le enviaron el mensaje, mira, el que amas está enfermo, dicen que vaya y le sane? No, no tengo tiempo, estoy ocupado, pero decirles que ahorita mismo lo sano, tomado en cuenta de la hora, porque la Biblia nos habla de un registro de cuando Jesús hizo un milagro y que registraron la hora y que en esa misma hora la persona fue sana. Cuando fueron allá y lo encontraron sano, le preguntaron más o menos a qué horas había sucedido el milagro. Pues lo mismo pudo haber pasado con Lázaro. La pregunta que tienen los judíos en ese momento, fariseos, principalmente saduceos, la pregunta que ellos tienen sí tiene sentido por los milagros y el poder de Dios. Para él no hay nada imposible, como dice Lucas 1:37, pero no está en sus planes primarios sanar a Lázaro. No está en sus planes primarios quitar esta pena, quitar este luto de la familia, y la familia tendrá, hermanos, que pasar por ese proceso. Y esas son las partes que nos cuesta a veces entender, hermanos. Esas son las partes
que nos cuesta entender cuando vemos el sufrimiento que está pasando ahorita con esta pandemia algunas personas. Yo tenía que, de toda la cuarentena no había salido, quise comprar un medicamento para mi esposa en San Salvador, salí el día de ayer y hermanos, créanme que mis ojos se humedecieron en muchas comunidades, algunos ya es un poquito de maña, pero mucha gente sí tiene una necesidad manifiesta. En muchas comunidades vi personas ondeando banderas blancas, que es una manera de decir, aquí ya no tenemos alimento, aquí ya no hay comida, y créanme que en mi corazón me dolía. Y luego ver las imágenes de esta semana, de esas correntadas llevándose casas, llevándose personas, de esos hermanos sembradíos que eran la esperanza de esta cosecha que tendríamos para que no faltara el alimento, ver esos campos inundados y diciendo a las personas que le prestaron al banco que ahora no le van a poder pagar al banco, y las cosechas que estábamos esperando, que era cierta esperanza de garantía alimenticia, todo destruido, y ver a la gente, hermanos, sin un lugar donde resguardarse. El gobierno hace algo, las iglesias intentamos hacer algo, las municipalidades intentan hacer algo, pero no se alcanza a cubrir la necesidad de todas las personas. Es en ese sentido que de pronto podemos decir, ¿y por qué Dios no hace nada? Es que no puede. Sí puede, pero este camino, aclaro esto, si estás distraído, aquí a tu vecino, dile, pon atención. Si te está durmiendo tu esposa ahí o tu esposo, pégale una cachetadita, dígale, necesitas escuchar lo que dice el pastor. Sí puede Dios, pero no lo va a hacer, porque este camino de vicisitudes, este camino de dificultades, esta vida adversa, fue el camino que el ser humano escogió. Es el camino que el ser humano ha escogido viviendo lejos de Dios. Es bien difícil. Por ahí hay un refrán viejo, hermanos, que no va a gustar ni va a sonar bien ahorita que yo lo cite en este momento, pero cuando alguien es una persona muy obstinada, muy necia, y entiéndase por obstinado, no una persona de convicciones fuertes que es perseverante en lo que quiere, sino una persona que está en una posición equivocada, pero aunque se lo digan, persiste en vivir en esa condición equivocada, en ese camino equivocado. Entonces, esa es una persona que es necia. Esa es una persona, hermanos, que se ha equivocado. Vuelvo y repito, ese no es el camino que Dios escogió para nosotros. Es el camino que el ser humano ha escogido al vivir lejos de Dios. Ahora, el cuadro, hermanos, causa dolor. Yo quiero que imaginen, porque hemos tomado esa porción de parte de ese relato de la resurrección de Lázaro y de la muerte de Lázaro, porque nos concentramos en la resurrección y vamos a hablar de eso porque es el clímax. Pero yo quiero que pasemos primero por la enfermedad, que dice que no había hallado cura para él. Mandan a llamar a Jesús porque los medicamentos no están haciendo nada. Lázaro está fuera de control, está a punto de morir. Por eso mandan a llamar a Jesús. Entonces, qué agonía de la enfermedad. Todos los que ya tenemos algunos años sabemos que es desagradable estar enfermo. Y luego, hermanos, ¿qué me dice cuando Lázaro muere? ¿Cuál sería la impresión de María, de Marta, algunos otros familiares que pudieran haber ahí? ¿Cuál era el cuadro de las personas que eran amigas de Jesús al ver a Lázaro muriendo? Hermanos, los que hemos perdido a un ser querido, sabemos, hermanos, cómo se siente de frustrante, cómo se siente de difícil, cómo se siente la impotencia de no poder hacer nada. Algunas veces porque no se tiene dinero, otras veces porque aunque se tenga el dinero, esté establecido que se muera una persona, como dice Hebreos, está establecido que muramos una sola vez y luego tengamos un juicio. Y luego, como dice el libro de Eclesiastés, en esta decisión eterna, en este decreto eterno, no hay armas, no se detiene la muerte porque alguien tenga dinero, no se detiene la muerte porque alguien sea famoso, porque sea popular. Así es que es tan frustrante, es tan difícil ver a una persona morir. Entonces, ¿y qué le parece? ¿Y son los amigos de Jesús? ¿Les pareciera ser que tenemos un Dios indolente? No. La paga del pecado es muerte. Y aun cuando Cristo nos haya redimido, y hablo con esto a la iglesia, siempre seguimos viviendo en este mundo. Jesús dijo en su oración, en el capítulo 17 de Lucas, te pido que lo guardes del mundo, no que lo saques. O sea que hay que enfrentar la adversidad aquí, hermanos, junto a los pecadores. Hay que enfrentar la adversidad. Y vuelvo y repito, entendamos, todo ese dolor que vemos a nuestro alrededor no es el camino que Dios ha escogido. Ese es el camino que el hombre ha escogido. Ahora, ahí está inmersa la iglesia, ahí está inmerso el mensaje de esperanza y de salvación. ¿No sufrimos los creyentes también? ¿Cómo no?
tenemos alguna adversidad, no nos duele ver esos cuadros, pues por eso es que viene ese mensaje para responder a ese reclamo del mundo que puede decir, bueno, no podía hacer algo que le abrió los ojos a los ciegos, dijeron los judíos, verso 36 del capítulo 11, por los que llegaron tarde. No podía hacer algo para que no muriera Lázaro. O sea, lo que está diciendo es para que este dolor no lo tuvieran. No podía haber hecho Dios algo para que esta pandemia no pasara y tuviéramos, ¿qué? 200 y pico de miles de muertos y tanto sufrimiento en el mundo y una economía decadente y personas ya padeciendo hambre en el mundo entero, más de la que ya había. ¿No podría haber hecho algo Dios para que esto no pasara? ¿No podría haber hecho algo Dios para que la tormenta, esta tormenta, hermano, tropical, Amanda, y el otro fulano, Cristóbal, el hermano que vino con ella, no sé si era el esposo, no pudo haber hecho que se hubieran ido más hacia el océano? No pudo haber hecho que se hubieran ido por la orilla nada más de nuestros países y no causar ese daño? Lo pudo haber hecho, pero este es el camino que el hombre ha escogido, no el que Dios le ha dado, es el que el hombre ha escogido lejos de Dios. Como ya hemos citado algunas veces, el capítulo 59, verso 1 en adelante de Isaías, cuando dice, no es que el poder de Dios no pueda intervenir, pero el pecado del hombre hace una diferencia para que él no intervenga. No es que en sus oídos no oiga el dolor, el llanto, el reclamo de aquellos hijos que perdieron a sus padres en esta tormenta, de aquellos padres que perdieron a sus hijos. No ha sido fácil ver esa maquinaria trabajando para sacar ahí por Santo Tomás a esos 7 miembros de una familia en medio del lodo. No ha sido fácil ver las fotografías de esos féretros. Es que a Dios no le duele, ¿cómo no? Pero lamentablemente es el camino equivocado que el mundo ha seguido, y ese camino de pecado tiene como pena la muerte, y como muerte entiéndase toda la decadencia a la que el ser humano pueda ser presentado. Ahora viene en esto una complicación. El mundo no quiere aceptarlo y por eso mejor dice, no puedo creer en un Dios que no oiga el dolor, que no mire el dolor. Y el tiempo no nos va a dar para explicar que la muerte para Dios no significa nada, pero el dolor sí. Él no quiere que padezcamos, Él no quiere que suframos, pero como escogemos vivir lejos de Él, entonces se complica. Pero entonces decía que en los judíos está representado el mundo, pero que en María y Marta está representada, hermanos, la iglesia. En María y Marta, hermanos, está representada la iglesia. En el mismo libro, a la altura del verso 21 y 22, Jesús se encuentra con Marta. Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué significa eso? Señor, si hubieras venido a tiempo, nos hubieras evitado el dolor de ver a mi hermano enfermo. Si hubieras estado aquí, nos hubieras evitado el dolor de la muerte. Pero Jesús no quiso. Jesús no quiso. Hay una conversación ahí, pero lo que me interesa es el reclamo. Y este es el reclamo muchas veces de la iglesia, que oramos para que Dios cambie lo que está pasando. Podemos pedir misericordia, ya lo dije una vez, pero muchas cosas no van a cambiar. Están profetizadas, están señaladas para los últimos tiempos, entonces no van a cambiar. Pero con la iglesia, en la parte humana, perdiendo de vista la parte espiritual, la de las promesas, la de la esperanza eterna, de pronto nos humanizamos exageradamente. Nos visionamos en lo que le está pasando al mundo y nos condolemos. Y el Señor, que no estás aquí, que no escuchas a tu iglesia. ¿Cómo no? Pero la iglesia debe saber que estamos en medio de un plan que Dios está desarrollando y que toda esta adversidad es parte del proceso natural por causa del pecado, y que pasado este proceso vamos a llegar al final, a la meta, al objetivo que Dios nos ha puesto y la oportunidad que le ha brindado a todas las personas de llegar a ese objetivo que es la salvación y una eternidad con Él. Por eso es que la Biblia habla, hermanos, de cielo nuevo y tierra nueva. Habla de que esta tierra y estos cielos ya fueron destruidos una vez por agua, capítulo 5, 6 y 7 de Génesis. Habla de que fueron destruidos por agua, pero luego el apóstol Pedro en una de sus epístolas escribe y dice que ya no va a ser destruido por el agua, aunque vemos estas cosas como ciertos huracanes, ciertas tormentas tropicales, ciertas depresiones tropicales, creando problemas en los países del mundo entero, pero no va a ser destruido este mundo por agua, sino que dice que este mundo está reservado para ser destruido por fuego. Entonces, este es un proceso que no se va a detener. Alguien dirá, y si se convierte el mundo, es que ya está escrito desde el principio de la fundación de los siglos, porque Dios conoce y conocía cuál iba a ser la reacción del mundo. Si el mundo se iba a convertir en el proceso, entonces no se hubiera escrito el Apocalipsis. Si el mundo se iba a convertir en el proceso, no se hubiera escrito que este mundo está reservado para ser pasado por fuego. Si el mundo se iba a convertir en el proceso, no. Entonces vamos a tener que pasar por el proceso, porque Dios sabe que la respuesta del mundo no es una respuesta receptiva.
Dice el Salmo 53 y el Salmo 14, dice el necio en su corazón, ni siquiera hay Dios. Por cualquiera que sean las razones, dice que no hay Dios. Pero lo que estamos viendo ahorita es la reacción que también el pueblo cristiano puede tener. Y estamos citando el verso 21 y 22 de ese capítulo 11 y el verso 32. En el verso 32 ya se narra cuando Jesús se encuentra con con María. Se ha encontrado en el verso 21-22 con Marta y ella dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera padecido, mi hermano no hubiera muerto, este dolor que sentimos nos lo hubieras ahorrado. Y ahora viene María y cuando le encuentra, verso 32, dice lo mismo. Esa es la parte de la iglesia y qué interesante, hermanos, que luego de esta segunda vez y que Jesús dice algunas palabras a María, viene el verso 35, que es tan famoso. Jesús lloró. ¿Por qué llora Jesús? Porque está bien que los judíos, que no son sus amigos, que los judíos que no entienden su mensaje estén diciendo, bueno, ¿y por qué no hizo nada? Pero que María y Marta no entiendan que la adversidad es parte del proceso y por eso es que Jesús escribe en los evangelios, no solamente para sus discípulos, sino para las posteriores generaciones que somos nosotros, diciéndonos que en el mundo tendríamos aflicción, al punto que hasta los mismos de la casa podrían convertirse en nuestros enemigos, al punto que si alguien nos daba muerte, podría decir que con eso le estaba sirviendo a Dios, ya estaba profetizando lo que iba a estar haciendo Saulo de Tarso. Entonces, hermanos, se está hablando de una cantidad de adversidades, la iglesia está en medio de esas adversidades y de pronto la iglesia dice, Señor, si hubiera estado aquí, quizás nuestro templo no se hubiera caído. Saben, hermanos, que cuando termine esta cuarentena, hay muchas iglesias que van a cerrar. Yo estoy hablando con algunas iglesias pequeñas, hemos estado compartiendo ideas y les he dicho que se mantengan como una iglesia virtual, que se mantengan con sus miembros a través de transmisiones, porque cuando salgan de esta pandemia van a deber 3 meses de alquiler porque sus locales no son propios. Van a deber 4 meses de alquiler, como en muchos casos no se han estado recogiendo ofrendas o diezmos, no se va a poder pagar. Les van a pedir que saquen sus cosas si es que no se las embargan. Entonces, algunas iglesias pequeñas van a cerrar. Yo le he dicho a algunos amigos que tengo, conviértanse en una iglesia virtual mientras recuperan fuerzas al terminar la pandemia para volver de nuevo a alquilar un local. Es más, nosotros estamos considerando qué alternativas de servicio vamos a poder darle a esas iglesias pequeñas. Así que le adelanto a la iglesia que a lo mejor tengamos algunos vecinos cercanos por ahí. De pronto un par de esas iglesias les vamos a dar en diferentes días para que hagan cultos en nuestro templo en diferentes horarios. Son algunas alternativas que a lo mejor vamos a poder considerar. A lo mejor porque tenemos una buena conexión de internet, le demos opción de que algunas de esas iglesias pequeñas vengan a hacer a la iglesia, a nuestra congregación, sus transmisiones. Entonces, y todo eso, que Dios no lo ve, ¿cómo no? Pero es parte de la adversidad. Es parte de la adversidad que tenemos que vivir. ¿Usted cree que toda esa gente que está muriendo ahorita en la pandemia por el COVID-19, usted cree que todas esas personas que están pasando hambre, usted cree que todas esas personas que ahorita murieron en esta tormenta tropical, todos son inconversos? No, muchos de ellos son cristianos. Y hay ahorita familiares cristianos diciendo, yo no voy a ir a la iglesia. A Dios no le importó que mi papá muriera. A Dios no le importó que mi mamá muriera. ¿Cómo se sintió María y Marta ante la muerte de Lázaro si ellos sabían y se sentían amigos de Jesús? Se sentían cercanos a Jesús, por eso es que esa adversidad no les cabía en su corazón. Pero hermanos, por eso está aquí el relato. Ya le voy a llamar algo interesante al final de este relato. Jesús quiere que entendamos, Dios quiere que entendamos que la adversidad va a ser parte de nuestra peregrinación. De ahí el hecho de decir que somos peregrinos en esta tierra. ¿Sabe qué significa? Que por muy cómodos que estemos aquí, no tenemos toda la comodidad. ¿Alguna vez usted ha viajado? ¿Alguna vez ha visitado algún pariente en alguna otra ciudad? ¿Alguna vez visitó otro país? Mire, no importa dónde lo hospedaron. No importa si se hospedó en un hotel. Después de 3, 4, 5 días, usted comienza a tener la incomodidad porque usted ahí va de paso, es extranjero, es peregrino. Pues así es la iglesia. Entienda que va a haber incomodidad. Va a haber incomodidad y aquí estoy presentando la postura de la iglesia, que es una postura equivocada. Por eso es que Jesús dice, Jesús lloró, dice la Escritura. Jesús lloró al ver que sus amigos, que son los que hacen la voluntad de Dios, ¿usted hace la voluntad de Dios? ¿Usted hace la voluntad de Dios? Sus amigos se están quejando. Sus amigos no quieren aceptar la adversidad. Me encantan las palabras de Job a su mujer. En medio de la prueba, la iglesia puede estar en medio de la prueba. En el periodo, hermanos, del principio de dolores, la iglesia va a ser probada. La iglesia va a ser probada.
Es más, yo quiero decirle que esta cuarentena es una prueba para ver cuántos salimos aprobados, para ver cuánto podemos vivir sin la casa de oración, para ver cuántos podemos estar en el culto conectados, con reverencia, buscando alimentarnos según la oración que decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Según lo que dijo el salmista, una cosa he demandado a Jehová, o sea, le he pedido a Dios, pero también la voy a buscar, que yo esté en su casa. Esto es congregarse. No podemos estar en la casa de oración, pero usted puede estar aquí, pudo conectarse. Sé de algunos hermanos que no tienen internet, no tienen teléfonos adecuados, pero como a 5 casas de él hay un hermano que tiene un teléfono adecuado, ahí se va para ver las transmisiones, porque tiene sed de la palabra, porque tiene hambre de la palabra, y ahorita que hay palabra, se quiere alimentar. Volvemos al punto. María y Marta, decíamos, representan, bueno, los judíos representan al mundo, diciendo que Dios no puede hacer nada, y María y Marta representan a la iglesia, una iglesia que no entiende que la diversidad es parte del mundo y es parte de nuestra peregrinación. Yo quisiera preguntarles, quiero su atención, por favor, es importantísimo lo que voy a decir. ¿Se recuerda que el arca tenía una ventana? Amén, confírmelo ahí en los comentarios. ¿Se recuerda que tenía una ventana? Y les recuerdo, por favor, no nos hagan comentarios, no se queden solo en visto. ¿Se recuerda que tenía una ventana? La puerta del arca, la Biblia nos da testimonio que fue Dios quien la cerró. ¿Sabe por qué la cerró Dios? Porque el cuadro que iba a ver Noé y su familia era horrible. Era horrible. Y si la cierra, Noé la vuelve a abrir. A la gritazón, al lloro, a los niños ahogándose, a los ancianos ahogándose, a las familias siendo arrastradas por las correntadas en el diluvio, Noé abre el arca. Pero entonces viene Dios y él la cierra. Y lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Pero entienda también, y esto es lindo para la salvación, lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Y mientras esta oportunidad de salvación esté abierta en Cristo Jesús, usted va a poder ser salvo. Usted puede perseverar porque el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora volvamos a la ventana. La Biblia no dice que la ventana la cerrara Dios. Primero porque se necesitaba aire y lo que fuera. Dios quería que Noé y su familia vieran, para que guardaran eso en su corazón y saber cuál es la consecuencia del pecado y de un mundo que se aparta de Dios. Ahora yo le pregunto, hermanos, no voy a decir mucho sobre el tema. Sé que hay niños ahí. Yo quiero que trate de imaginar lo que Noé vio a través de esa ventana, cuando el agua comenzó a subir, hermanos. Yo quiero que usted trate de imaginar qué es lo que Noé vio por esa ventana. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué podía hacer Noé? En ese tiempo no se habían inventado los salvavidas todavía. ¿Qué podía hacer Noé? La puerta del arca estuvo todo el tiempo abierta. Mientras se construía, la puerta estuvo abierta, pero a la gente no le interesó entrar. Entonces, Noé fue parte de las vicisitudes, pero cuando llegue el momento de salvarlo, ya es el mundo el que va a quedar desamparado. Hermanos, estamos viviendo los principios de dolores. Estamos a la vuelta de la esquina del arrebatamiento. La iglesia va a padecer también esos principios de dolores. El mundo señala, dice, ¿dónde están los pastores? ¿Dónde están los milagreros? Y yo digo también algunos milagreros farsantes, ¿dónde están? ¿Dónde están los que hacen milagros? ¿Dónde están los pastores que tienen el mensaje de poder? Aquí estamos, señores. Pero ustedes no entienden las escrituras, ustedes no entienden el mensaje de Dios. Entienda que Jesús mismo no sanó a todos los enfermos. Y Él es el Hijo de Dios. Cuando entra allá, había una multitud de enfermos y solo sanó a un paralítico. A uno sanó. No lo sanó a todos, a uno. Hay ocasiones en que lo sanó a todos, pero a uno sanó. No me da el tiempo para explicar, no vamos a sanar a toda la gente. No todos tenemos el don de milagros. Sí, en el seno de la iglesia siempre serán milagros, pero no todos tienen el don de milagros. Entonces, en la sociedad nos juzga como diciendo, no puede hacer algo la iglesia, no pueden hacer algo los predicadores con una crítica destructiva, maliciosa, malintencionada, pues son el mundo, ¿qué puedo esperar de ellos? Pero la iglesia misma cae en eso. Los mismos creyentes escriben, vaya, y hoy, ¿dónde están los predicadores? ¿Dónde está la iglesia? ¿Y hoy para qué sirven los edificios? Señores, entiendan que estamos en un proceso y en ese proceso van a pasar una cantidad de cosas diferentes y nosotros estamos en medio de ese torbellino.
¿Cuál sería la visión de Noé desde la ventana? Pues nosotros estamos un poquito así. El arca representa en un primer momento la esperanza. El arca representa la tranquilidad de saber que Dios tiene el control. La esperanza de saber, como dijo Pablo a Timoteo, yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Esa es nuestra arca y desde ahí vemos, hermanos, en las correntadas y desde ahí vemos las casas siendo arrastradas, casas de creyentes y no creyentes. Y lo que podamos hacer bien y lo que no nos va a poder. Señor, si hubieras estado aquí, la iglesia no debe decir eso. Por eso es que Jesús lloró. Al ver la incomprensión de María y Marta de no querer aceptar, hermanos, la adversidad. Ahora, el tema de esta reflexión es, hay poco gozo en el proceso. Y este es el proceso. Por eso es que Jesús no llegó cuando Lázaro estaba enfermo. Ni siquiera llegó al luto de la familia a consolarle. Ni siquiera llegó a dar el pésame oportunamente. Él llega 4 días después que el proceso, hermanos, de la muerte de Lázaro, la enfermedad y la muerte, ha terminado. Ahora bien, hermanos, ya decíamos, María y Marta representan a la iglesia, por eso Jesús llora. Al ver que muchas veces hasta la iglesia cae en ese pleito, en ese dime, en ese que diré. Tenga cuidado, nosotros vamos de paso en esta tierra, no se acomode mucho, hay muchos creyentes que no quieren padecer. Quiero ahora llegar al clímax, porque yo tenía otro título sugerido que se lo quiero dar para esta reflexión, y es, no hay resurrección si no hay muerte. A muchos les gusta la gloria de la resurrección, a muchos les gusta contar, por ejemplo, un milagro que Dios haya hecho, pero para que Dios haga un milagro en tu vida, tienes que tener una fuerte necesidad. Ahora Jesús llega en medio de un reclamo, de un señalamiento de los judíos que representan al mundo y de un señalamiento de María y Marta que representa a la iglesia en la inconformidad y la adversidad, creyendo que Dios le evite el dolor, le evite el sufrimiento, le evite la muerte del ser querido. Ahora llega Jesús, pregunta, ¿dónde lo han puesto? Después de hacer una oración pública a la altura del versículo 43 y 44, después de haber hecho esa oración pública y agradecer al Padre por escucharlo, y habiendo dicho esto, verso 43 en adelante, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermanos, esa es la esperanza de la iglesia. Por eso Jesús llega en el último momento para hacernos saber y entender que la adversidad va a ser parte de nosotros, pero que eso es parte del proceso. Permítanme decir algo que muchas veces he puesto de ejemplo. Pregúntenle, valga la redundancia, pregúntenle a los profesionales, porque para llegar a ser profesionales tienen un proceso de estudio. El proceso más difícil fueron los 5, 6, 7, 8 años de universidad. Pregúntele si eso fue agradable. Pregúntele si fue agradable madrugar. Pregúntele si fue agradable venir colgado en un autobús. Pregúntele si fue agradable quedarse noches enteras. Pregúntele si fue agradable correr. Le voy a decir que no. Pero pregúntele si fue agradable graduarse. Pregúntele si es agradable hoy como profesional tener un sueldo elitista en la sociedad. Le va a decir que sí. Esa es la esperanza de la iglesia. Pero la iglesia a veces se pierde. Está bien si el mundo lo hace, pero a veces la iglesia se pierde en el proceso. No quiere el sufrimiento, no quiere la adversidad, como que fuera una cosa extraña. No, hermano, nosotros le apuntamos al cielo nuevo y a la tierra nueva. Que se está contaminando los océanos, pues nosotros no echemos plástico. La iglesia es provida. Cuando Jesús dice, yo ni para que tengan vida y vida una abundancia, si hay alguien que no debe de contaminar, debe de ser los creyentes. Si hay alguien que no debe de cortar árboles innecesariamente, son los creyentes. Si hay alguien que debe ser provida, son los creyentes. Pero de todas maneras, hermanos, se están contaminando los lagos, los ríos, se está contaminando el océano, se está deforestando el mundo. Pues, ¿qué puedo hacer? Yo les puedo decir que no lo hagan, pero esto no se va a detener. Hay una sociedad mezquina, avara en su economía, ambiciosa. ¿Qué puedo hacer? Al final no me preocupo. Si dejo, esto me va a afectar como a María y Marta, y Jesús va a llorar. No, yo estoy esperando cielo nuevo y tierra nueva según su promesa. ¿Por qué se va a necesitar cielo nuevo y tierra nueva? Porque mire, esta sociedad y este mundo, hermano, se va a acabar y al final lo va a consumir la ira de Dios. Eso fue lo que Pedro dijo cuando dijo que estaban reservados para el fuego eterno. Entonces, a lo que quiero llamar la atención, quiero su atención, por favor. Así como
le llamé la atención a usted sobre lo que estaría viendo Noé por la ventana del arca. Yo quisiera, porque la Biblia no lo relata, y no lo relata adrede. Fíjense que el relato ahí termina con la resurrección de Lázaro. Pero yo quiero que usted se ponga en el lugar de María y Marta, todas estas hermanas que están aquí y hermanos que están ahí haciendo sus comentarios y pendientes de esta transmisión. Tenemos 104 personas o familias conectadas ahorita. Quiero preguntarles si ahorita mismo un ser querido tuyo hubiera muerto, ¿cuál es el cuadro en la vela? Los irreverentes están jugando por allá naipes, están contando chistes feos, pero la familia tiene un dolor que muchas veces los pésames que le llegan a dar, las palabras que le llegan a dar, no las escuchan, porque el dolor es tan fuerte. Lo digo porque ya perdí a mi madre, ya perdí a mi padre, perdí a mi abuela, que fue muy cercana a nosotros, perdí a una hermana que era como una madre para nosotros, he perdido muchos hermanos queridos, hermanas queridas en la iglesia que han sido grandes servidores, y el dolor, hermanos, es algo difícil. Entonces, yo quiero que se piense usted como las personas enlutadas, que ha muerto tu esposo, que ha muerto tu esposa, y después de ese gran dolor, llega Jesús y lo resucita. El relato no dice qué es lo que pasó después de la resurrección. Pero yo quiero que ustedes me ayuden, escriban ahí, díganme, ¿qué haría Marta y qué haría María? ¿Cuál sería el ambiente cuando a Lázaro le quitan las vendas y está vivo, está respirando, no hiede, no está muerto, ha resucitado por el poder de Cristo? Yo creo que María y Marta lloraron. Yo creo, sin duda, que María y Marta lloraron, pero de alegría que les habían vuelto a su hermano. El proceso fue difícil, pero a este clímax es que le apuntamos. Esta es la obra de Dios para la iglesia. Hermanos, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice la Escritura. No solo aplica a los misioneros, aplica a todos los que perseveremos en el Evangelio. Pero dice que al final vamos a recoger los frutos de esta peregrinación. Vamos a recoger los frutos de este caminar. Va a valer la pena, hermanos, serle fiel al Señor en medio de las vicisitudes. Y no quejarnos de estas vicisitudes como que una cosa extraña estuviera pasando. Quiero que por favor imaginen por un momento la alegría, la algarabía y la celebración de María y Marta con su hermano resucitado. Yo creo que bailaron, danzaron, como cuando María guió a las mujeres después de pasar el Mar Rojo y los egipcios con sus caballos, con sus carros habían sido destruidos. Yo creo que eso fue tremendísimo. Abrazos, todos abrazaron al Señor, lo besaron en la mejilla y le dieron gracias. ¿Y qué pasó con las María y Marta que se estaban quejando? ¿Y qué pasó con el dolor de la vela? ¿Y qué pasó con los temores de la enfermedad? ¿Verdad que ya no eran importantes? Hermanos, no se relata esa reacción, pero es gloriosa. Y no se relata porque el Espíritu Santo quiso que el énfasis fuera en entender que Dios tiene un momento en que va a hacer la obra, que hay un clímax, que la resurrección es a lo que Dios quiere apuntarle. Porque si no, se le hubiera restado importancia. Yo les aseguro que en la celebración de María y Marta ni se acordaron que ahí estaba el Señor. Pero en el proceso, hermanos, hay poco gozo. Hubo poco gozo en la enfermedad, hubo poco gozo en la muerte, hubo poco gozo en la vela, hubo poco gozo en que Jesús no llegó a tiempo, hubo poco gozo en que no vino a dar el pésame. Hermanos, hay poco gozo en la pandemia para los creyentes, hay poco gozo en ver personas en las calles pidiendo comida, hay poco gozo en ver niños muriendo, hay poco gozo en ver las casas siendo arrastradas por las corrientes de agua, hay poco gozo, pero no podemos cambiar eso. Así es que sigamos adelante y nos toca perecer en este proceso, no importa porque ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Leí un libro hace mucho tiempo de un hermano que ya murió, que se llama Wim Malgo. Él dirigía un ministerio en Europa que se llamaba Llamado de Medianoche. Él escribió muchos libros. Y uno de los que él escribió tenía como título 50 respuestas sacadas de la palabra profética. Y él respondía ahí a 50 respuestas, como ¿cómo será el primer día de los salvos en la eternidad? Yo quise escribir eso. Hermano, ¿cómo será? Así como de María y Marta, ¿cómo será el primer día nuestro después, hermanos, de la resurrección, después del arrebatamiento? ¿Cómo va a ser? ¿Será que van a estar diciendo, Dios mío, la pandemia, eso estuvo terrible, la cuarentena, solo encerrados? ¿Será que vamos a estar? ¿Se acuerda cuando pasó la Amanda y detrás la venía siguiendo el Cristóbal? ¿Usted cree que no vamos a acordar de esas cosas? No, hermanos, la Biblia lo ilustra que va a ser como los becerros que saltan de la manada, de alegres. Es una manera de ilustrarlo. Estoy tratando de decir que cuando el proceso termine, llega la graduación, llegan los beneficios de la profesión.
Cuando nuestra vida termine, si morimos en Cristo, viene la resurrección. Si llegamos al final de los tiempos, hermanos, y se da el arrebatamiento de la iglesia, viene la resurrección para los creyentes, viene la transformación del cuerpo. Ese es el clímax de nuestras promesas, ese es el clímax de nuestras esperanzas. En ese momento ya no va a contar pandemia, no va a contar COVID-19, no va a contar que tu mujer te dejó, no va a contar de que lo perdiste todo, no va a contar las correntadas, no va a contar de que si estuvo o no estuvo en un lugar de refugio. Lo que va a importar es que las promesas de Dios se hicieron reales en su vida. Malaquías lo ilustra, que saltaremos como becerros de la manada. Les recuerdo entonces, hay poco gozo en el proceso. Pero, terminado el proceso, ay hermanos, el resultado es glorioso. Saltaremos como becerras de la manada. Jesús lo ilustró de esta manera muy bonita. Si tienen su Biblia ahí, libro de San Juan, capítulo 16, versos 21 y 22. Jesús usó esta analogía muy bonita para ilustrar que el proceso puede ser muy difícil, pero cuando se ha llegado a la conclusión de ese proceso, hay una experiencia única y gloriosa. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Se está ilustrando, hermanos, que la experiencia de los 9 meses de embarazo puede ser difícil. Los últimos 2 meses, el último mes de una mujer esperando bebé puede ser muy difícil. Y peor cuando vienen los dolores de parto. Eso es horrible. Eso es horrible. Yo estaba en el alumbramiento que mi esposa tuvo de mis hijas, de mis hijos, y eso es una cosa terrible que no se puede explicar. Pero cuando ya el niño ha nacido, se lo presentan, ni se acuerda, no es que no le duele, ni se acuerda por el gozo de que trajo una vida al mundo. Así va, así es nuestra vida, hermanos, así es nuestra peregrinación. Cuando alguien te diga, vaya evangélicos, ustedes también están en medio de esta pandemia, dígale, pero yo voy de paso, ya voy a dar a luz, ya voy a llegar al final de ese camino, ya me voy a graduar. Y vamos a, hermanos, a celebrar. Y va a ser maravilloso. Y no nos vamos a acordar del proceso. Jesús lo describe, la revelación del Apocalipsis lo describe, me parece que 21:7, 21:6 de Apocalipsis, cuando dice, y Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Está diciendo, aquí no vengas a llorar, deja eso en el pasado. Eso fue parte del pasado, ya no va a haber por qué llorar. Después de usar esta analogía, Jesús en el capítulo 16, del verso 21 al 22 de San Juan, en el verso 22 dice, también vosotros, ahora está hablando a sus discípulos y está hablando a las generaciones que vendrían, también vosotros ahora tenéis tristeza, porque Jesús les ha estado hablando de tribulaciones que le vendrán al pueblo de Dios. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, dele la gloria al Señor, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aleluya. Hermanos, ¿cómo será el primer día de los salvos en la eternidad sabiendo que estamos fuera del alcance de Satanás, sabiendo que estamos fuera de un mundo negativo y nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Cómo será sentirse con el cuerpo nuevo que ya no tiene dolencias, que ya no tiene padecimientos, que ya no tiene ese círculo vicioso del pecado? Será algo, hermanos, realmente maravilloso. Y como dice ese último versículo, el verso 22 del capítulo 16 de San Juan, nadie nos quitará nuestro gozo porque va a ser perfecto. Conclusión, hermanos, Jesús lo dijo en el capítulo 16, en el verso 33. Todas estas cosas que hemos dicho y las que usted puede leer en la Escritura, donde Dios nos advierte de que el camino puede ser difícil, pero que el final será glorioso, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, iglesia, yo he vencido el mundo. Así es que si el mundo se queja y hace señalamientos locos, pero usted como creyente, hermanos, espere en el Señor. Confíe en el Señor. No reniegue en medio de la adversidad, porque si no, como decía, y no lo aclaraba, lo de Job a su mujer, podemos recibir las cosas buenas de Dios, pero las malas no. No, hermanos, somos parte de este mundo, es parte de la adversidad que vamos a vivir, y hermanos, va a ser glorioso ese día. Así que vale la pena que siga luchando, vale la pena que se mantenga firme, vale la pena que siga adelante. Así que hay poco gozo en el proceso, pero cuando este proceso termine, será algo glorioso. ¿Será que puedes inclinar un momento tu cabeza? Y si hay amigos que nos acompañan, decirles, amigo, te sientes triste, te sientes solo, porque no tienes esperanza, porque tú no ves la luz al final del túnel. Nosotros sí la estamos viendo, porque sabemos lo que va a pasar y sabemos cómo esto va a terminar. Y esto va a terminar en una victoria gloriosa de Dios sobre el pecado.
haciendo diferencia entre el que no le teme y el que le teme. Así queremos invitarte a que haya esperanza en tu vida, a que haya consuelo en tu vida. Y la forma de hacerlo es que reconozcas, como lo hicimos nosotros un día, reconozcas que eres pecador y recibas a Jesús como tu Salvador. Confieses tus pecados a Él, recibas a Jesús como tu Salvador y sigas una vida piadosa a la luz de lo que te enseña la palabra de Dios. En ese proceso te digo que no vas a sufrir, que no vas a tener adversidad, que no vas a tener lucha, te mentiría. Siempre va a haber lucha, siempre va a haber adversidad, pero vas a sufrir con esperanza. Y saber que al final las cosas van a ser diferentes y que esto solo es parte de un proceso temporal para llegar a esa gloria eterna con Dios. Si quieres tomar esa decisión, abre tu corazón, recibe a Jesús como tu Salvador, confiésate pecador y dile, Señor, te recibo hoy como mi Salvador. Y a la iglesia, decirle, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir fortaleza para aquellos que se sienten debilitados, para aquellos que en su fe están queriendo desmayar, que esta cuarentena los está debilitando, pedirle al Señor misericordia. Tuvimos un problemita por ahí con la conexión, hermanos, pero estuvimos orando para que Dios le fortalezca espiritualmente, para que Dios le llene. Queremos solo recordarle, estamos siempre haciendo transmisiones en los horarios y días normales de culto. El día de mañana tenemos una celebración parecida a una reunión familiar que se denomina el sacerdote de mi casa. Estamos desafiando a que cada familia, no importa si la hermana o el hermano, el esposo o la esposa o uno de sus hijos toman la batuta, el que la tome es el sacerdote de la casa, cada lunes y cada sábado tengan esta celebración. Un devocional en el que puede haber lectura de la palabra, pueden haber cantos, puede haber sermón, se puede recoger una ofrenda, hermanos. Así es que haga el sacerdote de su casa los días lunes y los sábados. El martes tenemos ayuno, usted está invitado para este ayuno el martes a partir de las 9 de la mañana y luego al culto general a las 6 de la tarde. Luego el miércoles tenemos oración al filo de las 7 de la noche. Al filo de las 7 de la noche tenemos oración, no se la vaya a perder. Si tiene algunas peticiones, háganoslas llegar. Luego también, hermanos, el jueves tenemos el culto general a las 6 de la tarde y el sábado tenemos la reunión de jóvenes, siempre también a las 6 de la tarde. Así que, hermanos, congréguense en todas estas actividades. Luego el domingo, hermanos, tenemos la actividad de los niños a las 10 de la mañana. Así que les suplico que sea parte de esa celebración, culto de escuela bíblica a las 10 de la mañana. Pedirle a los hermanos que nos están colaborando con los programas que eviten usar ignología que está registrada, porque Facebook nos está dejando sin audio los videos, así que ahí perdemos mucho. Los hermanos entran a los videos y no oyen nada, así que por favor ser creativos, ingeniarse la forma de no usar esos contenidos que están registrados, porque entonces nos quedamos pues a medio hacer el trabajo. Por el otro lado, hermanos, pues el domingo el culto general a las 4 de la tarde, no se lo pierda, eso siempre es una bendición muy especial. Dios bendiga a todos los hermanos que han estado congregados. Por ahí, hermanos, tuvimos un problemita con la conexión, por eso no fuimos del aire, pero qué bueno por todos los hermanos que aún siguen conectados.
Quiero pedirles, hermanos, que me escriban en el Facebook y me den sus opiniones. Algunos de ustedes están yendo a trabajar y a lo mejor se les hace un poquito más complicado conectarse a las 6 de la tarde. Entonces, quisiera oír sus opiniones sobre la posibilidad de que las transmisiones las hagamos a las 6:30 o a las 7 de la noche, siempre y cuando esto, hermanos, vaya en abono a que usted pueda congregarse. Hermanos, oramos en esta oración. Vamos a estar orando por nuestra hermana Ruth Castellanos, que está quebrantada de salud. Ella y su familia estuvieron, hermanos, contagiados por esta pandemia, están en ese proceso de recuperarse, ya están muy bien, pero nuestra hermana Ruth ha aparecido por ahí con unos efectos secundarios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que haga una obra en ella. También hemos estado orando por la familia de la hermana Alicia Clímaco. Ya la mayoría están bien. Solo uno de sus hermanos, que es don Alfredo, que ya no es don Alfredo, sino que el hermano Alfredo entregó su corazón a Cristo, está en un proceso de recuperación y todavía hay una secuela bien fuerte. Vamos a pedirle al Señor que obre. También siempre orando por nuestra hermana Rosario de la Cruz, por nuestro hermano Tomás Aragón, hermanos, por aquellos hermanos y hermanas que usted sabe que están quebrantados de salud, que Dios se glorifique de una manera especial. De igual manera, pedirse sanidad, no importa si por el COVID o por cualquier otro tipo de cosa, y pedirle a Dios que haga provisión de alimentos para nuestros hermanos. En medio de esta situación, si usted puede compartir con hermanos o con amigos, ya sea alimentos, ya sean colchas, ya sea ropa, ya sea unas laminitas si su vecino salió afectado, y si no tiene que darles, pues salga y ayúdeles a sacar lodo de sus casas, salga y ayude a levantar esa vivienda para gloria del Señor. Oramos y le pedimos a Dios que le agradecemos y le pedimos que esta sea una semana de bendición. Poderoso Dios, una vez más venimos a ti para agradecerte por esta semana que estamos culminando, Señor, con las diferentes transmisiones, con los diferentes mensajes para alcanzar y alimentar a tu pueblo, tratando de tener cuidado de este rebaño. Más que nosotros creemos que es el Espíritu Santo quien tiene que llegar a través de estos mensajes, exhortaciones, consolaciones, Señor, oraciones, que tú estés ministrando a tu pueblo y seas propicio a las necesidades que hayan en ellos, ya sean, Señor, necesidades de alimentación, necesidades de vestido, Señor, necesidades de salud. En todas estas cosas pedimos que tus oídos estén atentos y que extiendas tu mano, Señor, para hablar de una manera maravillosa, Señor. En todo tu pueblo pedimos que traiga salud, que se reprenda la enfermedad, Señor, en la vida de mi hermana Ruth Castellanos, Señor, que está a miles de kilómetros de acá. Pedimos, Señor, que tú intervengas de una manera gloriosa. Tú que has comenzado la obra, tú que lo has liberado a ellos, Señor, de esta situación, de este COVID-19, Señor, eres poderoso para que poner en perfecta función ese cuerpo, cualquiera que sea esa secuela, ese efecto secundario que está manifestando, Señor, como decadencia física, mi hermana, la reprendemos en el nombre de Jesús, le cubrimos con tu sangre preciosa para que ella sea sana, para gloria de tu nombre, para bendición de su vida, para bendición de su familia, para bendición de tu obra, porque ella y su esposo, Señor, están al cargo de esa obra que se está iniciando, Señor, en ese lugar de Manazas. Pedimos, Señor, que le sanes y la declaramos a él y a ella, Señor, y a toda esa familia, tierra fértil para tu gloria. De igual manera, Señor, a don Alfredo, que ya no es solo a don Alfredo, sino que es nuestro hermano en Cristo. Ya obraste en su familia, ya obraste en su hermano que ya no está en el hospital, que está trabajando. Señor, glorifícate en su vida, en ese proceso, para que él pueda caminar con normalidad, para que él pueda hablar con normalidad. Aquello que fue dañado en su cuerpo, tú eres poderoso, porque esa sangre bendita tiene poder para sanar, para salvar. Te pido que obres, Señor, sobre ese cuerpo, para que él sea sano para tu gloria. Sobre la vida de mi hermana Rosario de la Cruz, Señor, visítales. Ha sido y es una mujer muy esforzada, muy entregada para tu obra, Señor, que ha llevado mucho fruto para tu obra de servicio, de testimonio. Pedimos que la visites y que hagas una obra perfecta sobre su cuerpo para que sea sana. Sobre la vida de mi hermano Tomás Aragón, Señor, te pedimos también que te glorifiques y hagas una obra gloriosa sobre él, Señor, y sobre todo tu pueblo. Pedimos que traiga salud sobre aquellos niños que puedan estar enfermos de cualquier situación, que traiga salud sobre tu pueblo, Señor, aquellos que han sido afectados por el COVID-19. Pedimos que libere esos cuerpos. Reprendemos, Señor, reprendemos esa enfermedad. Reprendemos, Señor, esa situación en ese cuerpo y pedimos que traiga salud para tu gloria. De igual manera, los que están afectados por otras enfermedades, ya sea de diabetes, Señor, de problemas de azúcar en su sangre, de problemas de estrés, de nervios, Señor, traiga salud sobre tu pueblo. Trae consolación sobre aquellos, Señor, que han perdido un ser querido. Nuestro hermano Salvador Muñoz en esta semana perdió a su padre. Él falleció, Dios bendito, por situaciones de salud que no son las de esta pandemia, pero él falleció, Señor.
Señor, lleva consolación. Quizás muchos no se dieron cuenta, no le hicieron llegar el pésame, pero tú has estado con él. Te pedimos que tu Espíritu Santo vaya llenando paulatinamente ese vacío en su corazón. Señor, para esta semana que estamos para iniciar, pedimos que tú bendigas a tu pueblo, encuentres la forma de visitarlo y hacerle saber que estás con nosotros. Pedimos tu misericordia para nuestra nación, pedimos tu misericordia para el mundo entero y te suplicamos que en tu gran amor y misericordia tú hagas provisión de alimentos para los que no los tienen, Señor, en las diferentes comunidades, en diferentes lugares del mundo, y de igual manera que tú tengas misericordia de este mundo, abriendo su entendimiento, no solo para que sean sanos, sino para que vuelvan sus ojos a ti. Por el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios bendito. Amén, Señor, y amén. Que Dios me les bendiga, hermanos y hermanas, mis mejores deseos, y que esta sea una semana donde la presencia de Dios invada su vida, su familia y su hogar. Mis mejores deseos para todos.